Iglesia Presbiteriana de Piura presenta el devocional del día de hoy en la voz del pastor Donald Savisky. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebeo y Juan su hermano, en la barca con Zebeo su padre, que remandaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es interesante eso. Uno puede entender la influencia de Jesucristo primero en los dos hermanos, Pedro y Andrés, y luego en los otros dos hermanos hijos de Zebeo, que es Jacobo y Juan. Interesante que en la primera parte Jesús les dice: dejen todo lo que tienen, que los haré pescadores de hombres. Dado que la zona en que Jesucristo pasaba era el mar de Galilea, una zona eminentemente pesquera, Jesús busca a estos dos hombres, y estos dos hombres fueron los apóstoles que más extendieron el evangelio por toda la zona de Judea. El apóstol Pedro, uno de los líderes más importantes de los apóstoles, comienza definitivamente a hacer eso, pescador de hombres, después de que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés descendió sobre él. Él tiene un comportamiento completamente burdo al principio con Jesús porque no lo entendía, pero después de esto la promesa se cumple cuando Jesucristo asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él. Hace uno de los mejores discursos evangelísticos que podemos entender, cumpliéndose esta profecía de ser pescadores de hombres. Los segundos son también Jacobo y Juan. Juan, el apóstol amado, el apóstol más querido por Jesucristo, aquel que Dios le promete que no iba a morir por martirio. Es Juan el apóstol, uno de los grandes que escribió no solamente el Evangelio de Juan, no solamente las cartas de Juan, sino probablemente el Apocalipsis, al único que Jesucristo le reveló esto, y a través de él a nosotros también, sobre el final de los tiempos y la venida del reino de Dios y su justicia. Hombres corrientes fueron grandes hombres. Muchos también se preguntarán por qué dejaron a su padre. La verdad que es probablemente que el padre hubiese tenido otros hijos, y también el padre, al dejarlos ir, asentando y creyendo también en el gran propósito que sus hijos iban a tener. Hermanos, todos tenemos un llamado de Jesucristo a ser sus sacerdotes, a ser piezas importantes de la extensión del reino de Dios y su justicia. Pero a veces no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos dispuestos a dejar el pecado, los afanes de esta vida, las dudas, los miedos, las presiones por seguir a Jesucristo. Estos hombres dejaron todo lo que conocían, un trabajo en el cual ellos habían desarrollado desde niños. Estos hombres dejaron toda su seguridad, toda su zona de confort y también sus pecados, y renunciaron a eso por la promesa de Jesucristo, hacernos pescadores de hombres. No hay labor mejor, no hay mejor encomienda, no hay mejor empresa que dejar todo lo que tenemos por seguir a Jesucristo. Y en el proceso, Jesucristo nos hará pescadores de hombres. Y los primeros hombres que pescaremos son comenzando desde nuestra casa, desde nuestros amigos, siendo testimonio fiel de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Si Dios te está llamando, hermano, si te has enfriado, si andas perdido, si no entiendes la palabra de Dios, abre tus oídos, llénate de la sabiduría de Jesucristo, deja tus redes, síguelo a Él y conviértete en un pescador de hombres. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Si este devocional te ha gustado, coméntanos lo que te ha parecido, y si quieres aprender más de la Biblia y congregar con nosotros, contáctanos como Iglesia Presbiteriana de Piura. Estaremos dispuestos a ayudarte.